Ahora sí, hermanos, buenas tardes. Damos gracias como siempre a nuestro buen Dios que nos permite poder reunirnos para continuar nuestros estudios bíblicos. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar en el Salmo 85 y el Salmo 86, si así Dios lo permite y nos da tiempo. Oramos para poder comenzar. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y damos gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad, este lugar que usted, oh Dios, provee para que nosotros como cuerpo local podamos reunirnos, Señor, en su nombre, estudiar su bendita palabra, su eterno consejo, la cual reconocemos que continúa obrando, edificando nuestras vidas, corrigiéndonos. Que su palabra hoy una vez más hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Nos ayude, Señor, a meditar, a reflexionar, a pensar, a meditar, a corregir. Todavía hay tantas cosas, oh Dios, que posiblemente no se conforman a su palabra. Que esa palabra sea palabra entendible y palabra que por medio de su Espíritu, Señor, podamos poner por obra. Pues sabemos que somos advertidos de que no debemos ser tan solo oidores, sino que debemos ser hacedores de su palabra. También oramos, Señor, porque creemos conforme a la Escritura, que mientras la misma continúe por su plan, por su gracia, porque así usted lo ha dispuesto, Señor, que sea predicada, ella continuará siendo palabra de salvación a aquellos que conforme a su decreto eterno todavía han de proceder a ese arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que Él sea toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Vamos a tomarnos el tiempo de leer el Salmo 85. Salmo 85. Y lee de la siguiente forma o manera. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Si nos detenemos a leer el Salmo con calma, a pensar, podremos ver que hay algo en el bosquejo del mismo, en la narración, donde inicia hablando de un acto que Dios ha llevado a cabo, ha sido propicio a un pueblo cautivo y cómo ha sido propicio perdonando la iniquidad, una iniquidad que fue cubierta. O sea que los primeros 3 versículos del Salmo 85 resalta, habla de ese acto glorioso en el que Dios ha hecho propiciación sobre su pueblo. En ese acto de propiciación, Él los ha sacado de la cautividad y esa cautividad estaba ligada a su iniquidad y esa iniquidad ha sido cubierta. Esos pecados han sido perdonados. Es lo que se mediaba en el templo.
Juan usa esa frase, el apóstol Juan, en Primera de Juan, cuando en el versículo 2 del capítulo 2, Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese acto, ese reconocimiento de esa salvación, porque está hablando del perdón, está hablando de un evento pasado, está anunciando algo futuro. Lo que a mí me llamó la atención mientras iba estudiando el Salmo era que luego en el versículo 4, si seguimos la lectura del versículo 4 en adelante, hay una petición para que Dios actúe haciendo exactamente lo que ya se ha reconocido en los primeros 3 versículos. Esa es como la paradoja en el Salmo. Hay una aparente contradicción porque inicia reconociendo que Dios ha hecho propiciación, los ha sacado de la cautividad, o sea, de la cautividad del pecado, de la muerte, por sus iniquidades, y eso lo ha hecho cubriendo sus pecados. Eso es lo que se mediaba en el templo, pero es precisamente la obra que vendría a ser ¿quién? Jesucristo. Por eso lo llevo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Porque ese acto de propiciación representaba la propiciación que el Hijo vendría a ser por el pueblo que Dios le dio. Mire el versículo 3 para que vea, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Por qué? Porque al propiciar el pecado, que es lo que trae la ira, que es lo que mantiene a Dios en enojo contra su pueblo, al quitarlo, el pueblo queda ¿qué? En paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, o sea, perdonados, tenemos paz para con Dios. Pero una vez se reconoce eso, entonces hay una petición donde se le pide a Dios que intervenga haciendo exactamente lo que se reconoce que Dios ha hecho en los versículos con los que inicia el Salmo. Y la pregunta es, el Salmo está hablando de una obra que Dios había hecho y posteriormente se traslada a otro evento, a otra situación. O sea, el Salmo inicia reconociendo un acto de Dios, o uno de esos actos maravillosos de Dios, para luego plantearnos la situación en la que está viviendo en el contexto del pueblo y pidiéndole, Señor, en la misma forma o en la misma manera que en el pasado tú has actuado y nos has perdonado, nos has sacado de la cautividad, estamos en una situación similar, restáuranos, sálvanos. Mira el versículo 4, obsérvalo, dice, restáuranos, hay una petición, oh Dios, de nuestra salvación. Mientras ya alega que Dios los ha salvado, ahora pide que los salve. Mientras en el versículo 3 dice que Dios los ha apartado de su ira y de su enojo. Mire lo que dice el versículo 4 a continuación. Y hace cesar tu ira de sobre nosotros. Pero sí, el versículo 3 dice que reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Están bajo la ira de Dios o no están bajo la ira de Dios? Hay dos maneras de ver la interpretación del Salmo. Entender que el Salmo inicia hablando de algo que ya Dios en el pasado ha hecho y presentando una nueva situación para que en la misma forma, una vez más, en la que Dios había actuado, actuase. Era lo que sucedía en el templo. Dios en el templo se propiciaba, se mediaba el perdón por medio de un acto de gracia al Dios permitir que un animal, varios animales muriesen y no muriese el pueblo o el que ofrecía el animal, que era el pecador. Era su pecado o el pecado del pueblo el que iba a ser cubierto. Pero sabemos una vez más que lo que se hacía en el tabernáculo y posteriormente en el templo era una sombra de aquello que habría de ocurrir en Cristo, como se plantea en la carta o en la epístola a los hebreos. Los versículos 4 al 13, a mi juicio, proponen que lo que se está pidiendo es
que en el futuro Dios intervenga. Posiblemente hay una situación en el contexto de David y se está usando esa situación y no sería ilógico pensarlo, y vamos a ver por qué, que David pudiera estar viviendo en un contexto donde está pidiendo que Dios intervenga, pero a la vez esa intervención o ese acto representa un acto en el futuro. No estoy hablando de profecía de doble cumplimiento, no estoy diciendo que algo se cumplió en un momento dado y luego tendría un cumplimiento completo en Cristo, no estamos hablando de eso. Para podérselos mostrar, casi siempre les hablo del cántico de Moisés. Casi no recuerdo haberlos llevado porque no hemos estudiado nunca ese libro. El cántico de David. Y el cántico de David también es un cántico profético. ¿Dónde está el cántico profético de David? Segunda de Samuel, capítulo 22. Casi siempre vamos a Segunda de Samuel, capítulo 7, que es el pasaje junto a Primera de Crónicas 17, que hablan del rey, del Mesías que vendría de la casa de David. Pero nunca hemos estudiado Segunda de Samuel. Vaya conmigo a Segunda de Samuel para que pueda ver lo que estoy hablando. Segundo libro de Samuel, son libros, no cartas. En el segundo libro de Samuel, nos dirigimos hacia el capítulo 22. El capítulo 22 y parte del 23. Y si usted luego se toma el tiempo de leer Segunda de Samuel, capítulo 22, verá que Segunda de Samuel, capítulo 22 va par a par con la mayoría de las peticiones que hemos venido leyendo en los Salmos. En los Salmos encontramos a David una y otra vez pidiéndole que Dios intervenga, que Dios actúe por causa de sus enemigos, que a la vez los enemigos del rey son los enemigos de Dios. Cántico de liberación de David. Si mire la perícopa, el encabezado, el título con el que inicia Segunda de Samuel, capítulo 22. Y si mira el capítulo 23, últimas palabras de David. Últimas palabras de David. Y él mismo reconoce en el capítulo 23 que Dios lo ha usado para hablar, para comunicarse. Por ejemplo, mírenlo en el versículo 2, capítulo 23, 2, porque ya que no lo vamos a leer todo para que usted vea lo que estoy hablando. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Miren lo que David está diciendo. Nosotros reconocemos que todo lo que está en la Escritura, la palabra es divinamente inspirada por Dios. Pero David no está diciendo que lo que él está hablando, lo que está escribiendo, él reconoce que eso que él escribió está consciente de que fue divinamente inspirado por Dios. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Y de qué habla esa palabra? Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Recuerda que el tema del cántico profético tiene como nombre primario, Deuteronomio 32, la roca. Exactamente es la roca en Segunda de Samuel, capítulo 22. Me habló la roca, vea que la roca está en mayúscula, de Israel. Y mira lo que anuncia, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿Con quién hizo pacto perpetuo? ¿Lo hizo Dios con David? ¿O ese pacto perpetuo es el pacto que hizo el Padre con su Hijo que vendría a enviar? Porque David es un rey que tipifica el reinado de Cristo, como Moisés tipifica el acto profético o el profeta que viene a cumplirse en Jesucristo. Deuteronomio 18, 16 al 18. Moisés dijo, Dios va a traer un profeta y a ese profeta oiréis los que han de recibir salvación. Para darles un toque de lo que estamos hablando, usted pueda apreciar que aunque David es quien está hablando y está hablando de una situación
particular. Fueron los enemigos que él encontró cuando Dios lo llama al reinado, pero todavía Saúl está. Se va a enfrentar a que Saúl lo va a tomar como enemigo y otro sector del pueblo también iba a ver a David como su enemigo. Él mismo lo reconoce. ¿Dónde? Iniciando el versículo 1 en el capítulo 22, segunda de Samuel 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Vea que estamos hablando de un cántico, lo dice. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Esto es parte de lo que hallamos en los salmos. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Todo el tiempo está hablando de sus enemigos, que es exactamente el patrón que estamos viendo en el libro de los Salmos. Lo vamos a ver cuando lleguemos al próximo salmo, el Salmo 86, hablando de los enemigos. Pero ¿a quién Dios va a establecer para salvar al rey? ¿O por qué Dios va a actuar a favor del rey, quien está peticionando o está reconociendo que Dios le ha salvado? Y a la vez la salvación del rey en segunda de Samuel, la salvación del pueblo. Mírelo en el versículo 50. Para regresar al Salmo, porque no estamos en este capítulo para estudiarlo, sino para que puedan ver. Quiero volver a enfatizar que ya hemos llegado a segunda de Samuel, capítulo 22, para poderles probar cómo hay porciones de la Escritura, que ya lo hemos hablado, que David puede ser su autor, él está hablando de una situación particular, pero esa situación particular va más allá del contexto en el que él se encuentra, apunta hacia Cristo. Lo hemos dicho a través de los salmos y que no debía para nosotros ser dificultoso o tener, no debemos tener ningún problema o dificultad en entenderlo. ¿Por qué? Porque a David se le dijo que de su casa nacería ¿quién? Vendría el Mesías, que tendría un reino eterno. Versículo 50. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 50. Antes de leerlo, con solo que usted mire la referencia. Vea que tiene una referencia y lo dirige ¿a dónde? A Romanos. Y cuando Pablo usa segunda de Samuel en la carta a los romanos, está hablando exactamente de la obra que lleva a cabo no David, Cristo. Para darle un poco de contexto al versículo 50, voy a iniciar en el versículo 48. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. ¿Debajo de quién estarían sujetos los pueblos? Del Mesías. Es el Salmo 110. Él pondría a los enemigos por estrado de sus pies. La imagen es que él se va a parar, los va a aplastar. Dice, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, ahora llegamos al versículo 50. Yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido a David y a su descendencia para siempre. Fíjese que David está envuelto en lo que se está diciendo en su contexto, pero apunta y dice, esto no es solo lo que Dios hace conmigo, es lo que Dios hace con su ungido. En el tiempo en el que Dios llama a David, David es un ungido de Jehová. Ha sido alguien ungido, apartado para el servicio a Dios.
Pero cuando vemos nuevamente segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 50, a la luz de la analogía de la fe, o sea, permitiendo que la escritura interprete la escritura, vemos que habla más que David. Vaya conmigo ahora a Romanos capítulo 15. Carta a los Romanos. En el capítulo 15 nos dirigimos para tomar un poco de más contexto en el versículo 7. Fíjese la perícopa, el encabezado. Y aprovecho la coyuntura, como siempre digo, la ramificación. Esta es otra porción en el Antiguo Testamento que es cristológica y se está hablando de una salvación no solo para el pueblo de Israel, se anticipa la salvación de los gentiles. El acto de propiciación que se está pidiendo es un acto que va a involucrar o que va a ir más allá de salvar una parte del pueblo de Israel. La propiciación que Dios va a hacer por medio del rey ungido, y ese rey ungido es Cristo, va a traer la salvación de muchas naciones. Véalo en Romanos, es mucho más claro. El evangelio a los gentiles es la perícopa que encabeza el versículo 7. Recuerda que esas perícopas, esos encabezados, esos títulos, no forman parte del documento original. Yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, en ocasiones nos ayudan a saber más o menos de qué trata esa porción que vamos a leer, cuál es el tema, cuál es el punto, el eje central. Así que si nos dejamos llevar por la perícopa, está hablando de cuando el evangelio va a llegar a los gentiles. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que está hablando de Cristo y de cómo Cristo, que Jesús, ha venido a hacer salvación ¿de quién? De los gentiles. No es el Mesías de exclusividad judía. La obra que él ha venido a hacer era una obra que traería salvación a los gentiles. Ya hay un problema aquí, porque la mayoría de las iglesias que son dispensacionales alegan o dicen que los gentiles no estaban en el plan de salvación. Pero la aseveración que está haciendo Pablo, que no es un gentil, que es un judío, es que lo que está ocurriendo ya había sido profetizado por David. Oiga, estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Si nos asombra leer Isaías 53, 700 años antes de Cristo, aquí vamos 300 años todavía más atrás. Escuchen para que vean. Pues os digo, versículo 8, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y ahí termina. Mire el versículo 9, que de hecho el versículo 9 es segunda de Samuel 22:50. Ahora lo está leyendo, escuche. Vea la interpretación, eso es lo que hacemos aquí. Vemos dónde está la luz, dónde está el pasaje para entenderlo y lo aplicamos en vez de estar inventando, buscando un comentarista, alguien que nos diga, vamos a buscar, pasemos el tiempo que requiera la escritura para que la escritura misma nos dé la luz. Mira lo que dice. Versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. O sea que estaba escrito, mire lo que está diciendo. Está diciendo que estaba escrito, o sea, al decir está escrito, está haciendo referencia ¿a qué? Al Antiguo Testamento. No puede hacer referencia a nada más. Y lo que está diciendo el Antiguo Testamento ya proclamaba que los gentiles glorificarían, exaltarían, reconocerían, no está diciendo todos, pero una parte de ellos reconocería a quién. A Jesucristo. ¿Por qué?
porque Él también tendría misericordia de ellos. Y no que la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, los gentiles no estaban en el Nuevo Testamento. El dispensacionalismo de base, el crudo, el con el que inició, porque hay otras ramas, establecía que la razón, o establece que la razón por la cual los gentiles se salvan es porque al Dios ofrecerle el reino a Israel, Israel rechazar la oferta del reino, entonces Dios decide tener misericordia a los gentiles. En otras palabras, miren lo que están diciendo, que si Israel hubiese aceptado la propuesta de Dios, usted y yo estaríamos perdidos. Tengo que decirle lo que significa porque vivimos en un mundo donde la gente, con todo respeto, enójese, no piensa, solo siente. No miran lo que se está diciendo, qué implica, qué dice, cuál es su profundidad, qué consecuencias, qué trae de la mano. No. Imagínense eso, que nosotros estuviéramos perdidos, o sea, tuvimos la bendición de que Israel rechazara a Dios. Porque si no hubiese rechazado ese pueblo en el momento en que el Mesías aparece, estuviéramos fritos, porque no formábamos parte de ese plan. Pero estamos leyendo lo contrario, que los gentiles eran parte del plan de Dios. Que Dios haya determinado, que creo que es lo que no se aborda, porque hay cosas que no se quieren abordar porque son complejas, lo entiendo, pero no podemos esconder la mano ni taparnos. Que Dios haya seleccionado en su plan soteriológico salvífico el abrir, el tener misericordia ampliamente sobre los gentiles cuando llegara el Mesías, eso es otro punto. Que antes de Cristo dejó a los gentiles en oscuridad. Sí, eso es cierto, pero eso es lo que muchos temen hablar. Porque entonces estaríamos diciendo que todos esos siglos o miles de años hacia atrás, los gentiles que no se salvaron. No estamos diciendo que no hayan algunos gentiles que se hayan salvado y que Abraham no sea un gentil, eso no es lo que estamos diciendo. Pero las naciones no vendrían a ser llamadas a salvación hasta el tiempo de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo. Piense cómo eso destruye la escatología y la soteriología de muchas iglesias que afirman que la salvación siempre ha estado al alcance de todo aquel que quiera aceptar a Cristo. No, eso no es lo que dice la Escritura. Por eso el Nuevo Testamento, cuando Pablo está hablando del misterio de Cristo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, le dice, Dios los mantuvo ustedes en tinieblas. Siglos en tinieblas. En tinieblas nadie se salva. Lo que estamos leyendo es profundo, si uno entiende lo que uno está leyendo. Vuelvo a Romanos 15:9. Yo no creo que lleguemos al próximo Salmo 86 y nos quedemos en el 85, no hay problema. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y vea, para que observe que está unido el cántico de David al cántico de Moisés. No es conexiones, no el pastor últimamente se trae y saca. No, mírelo. Mire el versículo que continúa. El versículo 10 es una cita del cántico profético de Moisés, del tiempo de la venganza o del juicio. Que nadie toca más el cántico de Moisés que Pablo en Romanos. Es el libro donde más se citan pasajes de Deuteronomio 32 en el Nuevo Testamento. Y mira lo que dice. Y otra vez dice. Ahora va, si fue a David para hablar, escuche bien. Si fue a David 1000 años antes de Cristo, ahora va a ir casi 500 años todavía más atrás.
o al principio, como quiera verlo, va a ir a Moisés. Y mire lo que dice. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, porque los gentiles vendrían a ser parte. El cántico profético está anunciando que los gentiles vendrían a ser parte de su pueblo. Alegraos gentiles con su pueblo. Y vuelve a citar a David en el Salmo 117. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles. Miren, hermano, yo sé que yo he hecho estos comentarios, pero tengo que hacerlo. ¿Qué Biblia leen algunos ministros? No estamos hablando de pasajes rebuscados. Mire, a lo mejor usted no había leído esa porción. Y yo no creo que a usted se le esté dificultando en este momento, yo explicándoselo en breves minutos, que usted diga, oiga, ciertamente mira todos los pasajes que ya ha citado el Antiguo Testamento y está hablando de la salvación de los gentiles. ¿Cómo alguien puede decir que los gentiles no estaban en la mente de Dios, en el plan de salvación en Cristo? Ah, pero si usted lo que se compra es un libro, si usted lo que repite es lo primero que usted ve en un libro, si usted lo que está acondicionado es a creerse lo que le dijo el doctor en el seminario, porque el doctor en el seminario, la clase que usted cogió, ese doctor sí que sabe. Eso es lo que tenemos, hermanos. Yo le he dicho 1000 veces, estaciones repetidoras. Toman la señal y la repiten. Dan algo por bueno, dan algo por verdad y eso mismo abren su boca y lo sueltan. No se queda ahí. Mire el 12. Mire, está haciendo un despliegue de evidencia antiguo testamentaria de la salvación de los gentiles. Mire, si usted tiene una posición, si usted tuviera una posición donde usted le enseñara, póngale que usted le enseñara, que el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel y que la iglesia es algo que sucedió posterior a la muerte de Cristo, que sucedió por el rechazo de Israel a la propuesta de salvación, como ellos dicen, a la propuesta del reino del Mesías. No les gustó, no estuvieron de acuerdo cómo Jesús predicó y qué fue lo que dijo. Y usted está leyendo su Biblia. Dice, pero ven acá, pero los gentiles no se supone que no estén en el plan de salvación. Que el acto del Mesías era para tener misericordia de una parte de Israel. Pero estoy leyendo pasajes todos del Antiguo Testamento donde aseveran que los gentiles se formarían parte. No solamente dice que formarían parte, que ahora que sabemos que estábamos en su plan, dice, deben ustedes dar gloria. Eso es lo que está llamando. Nos está llamando a los gentiles ¿a qué? A alabar a Dios, porque de eso se trata el Salmo. Que las naciones lo adorarán. ¿Por qué lo adorarán? Porque no eran parte de su plan, no estaban aparentemente dentro del alcance de su misericordia. Eso no es Efesios 3. Es el misterio. Vamos a Efesios 3, pero antes, mire lo que dice el 12. Romanos 15:12. Y otra vez dice Isaías. Estamos 700 años antes de Cristo. Se va no desde nuestro tiempo, desde el tiempo de Cristo, ir a Moisés eran 1400, 1500 años. David, de Cristo a David, 1000 años. De Cristo a Isaías, 700 años. Vea que va por diferentes, hay un intervalo de 400 o 300 años, estableciendo que ese es un patrón. Y mire lo que dice. Estará la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? ¿Quién es Isaí? El padre de David. ¿Y quién es la raíz de Isaí? David. ¿Y quién es David? El Mesías. ¿Y de dónde vendría el Mesías? David es el rey, perdón. ¿Y de dónde vendría el Mesías? De David. Estará la raíz de Isaí, que el hijo es David, pero de él viene el Mesías. Vea, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él.
Hermanos, son citas directas, no hay que saber griego, arameo, latín, no hay que ir al seminario, hay que leer la Biblia. ¿Sabe que a veces me escriben, no tengo oportunidad, a veces mi esposa me dice contéstales, pero a veces son bastantes los correos. Y había uno que me decía, nunca pensé todo lo que podía aprender si realmente leía la Biblia con la Biblia. Uno me dijo, soy estudiante del seminario, y es cierto, me imagino que me habrá escuchado en algún video. Me dijo, el seminario nunca me pidió leer la Biblia. Sé que gradué estudiantes que no han leído la Biblia, pero se leyeron el librito del doctor Rufat. Poco les hace. Lo primero que un estudiante que va a predicar, que espera enseñar, que espera primero aprender la escritura, porque no es aprenderla para recitársela a otro, es que tiene un impacto primero en nuestras vidas. Debe ser leer la escritura, la Biblia. Yo le garantizo que si alguien hiciera una encuesta, la mayoría de los estudiantes que salen los seminarios no han leído la Biblia. Y eso debería hacernos llorar, debería darnos tristeza. Porque entonces, ¿qué se paran a decir en los púlpitos? ¿Quién le pone, decimos en nuestro país, el cascabel al gato? Porque Dios lo permite, pero así es. Y usted se los dice y se los dice porque yo fui parte de eso. Yo lo he dicho. Pues yo no lo he dicho. Hay gente que dice, no, porque usted dice como si usted. No, yo fui parte de eso. Lo digo porque lo sé, lo digo porque me consta. Porque me dediqué solo a leer y a leer y a leer. Y lo menos que leí era mi Biblia. Yo me levanto, mi esposa está ahí con mi Biblia y me acuesto con mi Biblia. Oh, sí, hay pasajes que presentan dificultad y en ocasiones uno tiene que ver, wow, y que déjame buscar esta definición y qué propuesta, qué interpretación había llegado fulano de tal, que uno reconoce que es un hombre de Dios que dedicó. Y sí, pero este es aquí es donde paso mi tiempo. Si yo no conozco esto, estoy mal. Hay personas que saben más lo que dice fulano que lo que dice alguien que lo que dice la escritura. Estamos llenos de citas, de memes, de cosas, de personas que dijeron, que ni tan siquiera sabemos si lo dijeron. Porque la realidad es que en ocasiones uno ve algo y lo comparte y uno no ha visto si eso realmente como está ahí o la traducción, de dónde salió, de qué libro, si lo dijo de esa manera. La realidad es que no, que uno no lo hace el ejercicio siempre. Entonces los gentiles estaban en el plan de Dios siempre. Escuche lo que digo, siempre. Uno de los pasajes más claros y evidentes que reconoce que el tema no es fácil, pero que no estaba totalmente escondido, está en la carta o epístola a los Efesios. Lo hemos compartido antes, pero solo vamos a repasarlo. Capítulo 3. Voy a iniciar en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Del 1 al 7. Por favor, preste atención. Mire lo que dice. Y luego, si usted tiene alguna duda, léalo con calma en su casa. Mire lo que dice. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero. Mire dónde está. ¿Quién escribe y en qué condición? ¿Dónde se encuentra? Está en la cárcel. Es prisionero de Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque ha hecho una fechoría. Por vosotros los gentiles. Mire lo que está diciendo. Está diciendo que está en la cárcel no porque predique el evangelio. Eso no es lo que está diciendo. Si usted lee eso, usted no entiende el pasaje. Yo estoy en la cárcel por predicarle el evangelio a los gentiles. No es lo mismo. Si no, no va a entender. Roma no estaba apresando predicadores como se dice. Eso es pura basofia, mentira. Su historia no tiene ninguna. Roma era politeísta y un dios más en su panteón, ellos lo podían colocar ahí.
quienes tenían problemas de que se les predicara a los gentiles eran los judíos. ¿Dónde está eso? Usted dirá, pastor, ¿y eso que usted dice está en la Biblia? Deja un dedito ahí porque quiero probárselo también. Vaya conmigo a Primera Tesalonicenses. ¿Cómo se ve el tiempo? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Y mira lo que les va a decir y voy a iniciar en el versículo 14. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a iniciar en el versículo 14. Escuche. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Qué estaban viviendo ellos que vivieron las iglesias en Judea? Pues habéis padecido, escuche, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿En qué sentido? Mira lo que dice. Esto es uno de los pasajes más aterradores de ese pueblo. Este es uno de los pasajes por los que ellos quisieran que la Biblia fuera clasificada como un libro antisemita. Y están luchando para hacerlo ahora mismo, ni se crea. Se está luchando, han venido con 20 traducciones, están detrás de todas las traducciones. Ellos no cambian la suya. Pero la nuestra todo el tiempo hay un manuscrito que hay que cambiar algo. Basofias y Pamplina. Mira el versículo 16. Impidiéndonos, mire lo más claro, no puedo llevarle un pasaje más claro. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Estoy escritura con escritura. No, que el pastor dice, no, la Biblia dice. ¿Dónde está? Primera Tesalonicenses 2, 14 al 16. Ya tenemos el contexto por qué Pablo está en la cárcel. Un líder de los fariseos, pagado para ser instruido por uno de los rabinos más importantes de su tiempo, pero para ellos un rebelde o un apóstata. Se convirtió a Cristo, nos traicionó. Pablo está en la cárcel y le dice a los gentiles, yo estoy en la cárcel por amor de ustedes los gentiles. Y usted dirá, pero ¿y por qué por los gentiles? Lo va a decir, escuche. Si es que habéis oído, estoy en Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si ustedes entienden el llamado que yo recibí de parte de Dios con relación a ustedes, lo que él está diciendo. Porque Dios llama a Pablo a ser apóstol de los gentiles. Nada más eso debería usted preguntarse, ¿cómo que apóstol de los gentiles? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Oye, pero ¿qué misterio es el que él habló? El del capítulo 1. El misterio de que Dios eligió un pueblo antes de la fundación del mundo. Ese pueblo que Dios eligió en el capítulo 1 antes de la fundación del mundo, ahora lo que Pablo va a establecer es que dentro de ese pueblo separado por Dios, consagrado por Dios, a ser perdonado, limpiado en Cristo, estaban los gentiles. Véale lo que va a decir. Leyendo, versículo 4, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y usted dice, pastor, ¿y por qué usted dice
que ese misterio de Cristo es el misterio del capítulo 1, porque el misterio empieza en el capítulo 1. Déjeme probárselo. Vaya al capítulo 1 de Efesios y mire a ver qué dice el versículo 9. Porque se puede estudiar la Biblia con la Biblia, uniendo o permitiendo que los pasajes claros hablen. Cuando habla del misterio de la predestinación, de la elección, mire lo que dice el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, que la elección y la predestinación fue el decreto de Dios antes de la fundación del mundo. Y ahora Pablo regresa y le dice, en ese decreto que yo les estaba hablando, en el capítulo 1, ese misterio de la salvación, ustedes estaban y formaban parte de ese misterio. Mira lo que les va a decir. Oiga, pero ¿y no que los gentiles no eran parte del plan de Dios? No nos está llevando 700 años para probarlo con Isaías. No nos está llevando a los Salmos o a Segunda de Samuel 1000 años antes de Cristo para probarlo. No nos está llevando a Deuteronomio o a Moisés 1400 hasta 1500 años antes de Cristo para evidenciarlo. Lo está llevando a la eternidad. O sea que ese siempre fue su plan antes de crear. Dios tenía un pueblo que salvaría. Y dentro de ese pueblo que salvaría, lo que Pablo le está diciendo, lo menos que yo me imaginé es que ustedes estaban incluidos. Mire cómo se lo va a decir. Versículo 5. Efesios 3:5. Yo no sé si yo me lo estoy gozando. Y yo me lo gocé en la semana porque yo vengo a compartirle mi estudio. Yo estudio la Biblia y la estudio con ustedes. Y muchas cosas las aprendo durante mi estudio, que ni se crea que todo. Por eso es que a veces, eso por ejemplo, hoy mismo, que les traje de Segunda de Samuel, del capítulo 22, yo lo había leído. Yo no había visto lo que vi. Así que ni se piense, el pastor siempre lo sabía. No, yo voy estudiando y voy compartiendo con ustedes lo que voy aprendiendo. Mira el versículo 5, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones, que lo que está diciendo en otros tiempos, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos por qué Pedro sufre o tiene el evento que tiene, que lo conduce a la casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, porque formaba parte del plan de Dios. Pedro era clave dentro de los 12, y si alguien debía ser corregido, y lo sabemos, era Pedro. Pedro no veía posibilidad de que los gentiles fuesen salvos. Cuando llega a casa de Cornelio, lo primero que les dice, ustedes no saben lo que significa para un judío venir a la casa de un gentil. Esto es como una maldición. ¿Qué es lo que ahora el Espíritu comunicaba con claridad? Lo dice el versículo 6. Que los gentiles, escuche, pues estamos leyendo la Biblia. No que la interpretación del pastor, no, olvídese de eso. ¿Qué dice la Biblia? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y no termina ahí. Pertenecen al mismo pueblo, porque Dios no tiene dos pueblos. Tiene el pueblo que predestinó. Así que si alguien le habla de dos pueblos, con todo respeto, está más perdido, decimos en Puerto Rico, que un cangrejo visco. Y copartícipes, o sea, son participantes, tienen derecho, mire lo que está diciendo, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, que ellos no son plato de segunda mesa,
No se les da una membresía, pero a otro nivel, un poco degradada. No. Usted está en el mismo nivel. Solo que Pablo dice, Dios tenía su momento, como tuvo su momento en el que Cristo sería manifestado, como lo dicen los Gálatas, que dice que Cristo llegó en el momento establecido por Dios. Dios tenía un momento en el que después de años, no siglos, no milenios de trabajar con el pueblo de Israel, ahora endurecería a Israel para abrir la salvación a los gentiles. ¿Y eso está en la Biblia? Sí. Romanos 11. Vaya conmigo a Romanos 11. Carta a los Romanos, capítulo 11. De hecho, lo que vamos a leer es algo que yo no he visto otro pasaje en el Nuevo Testamento que al apóstol Pablo, dice el americano, blow my mind, es como me sobreacoge, me explotó la cabeza, es un pensamiento, es algo tan grande que la expresión es, no lo puedo contener. Mire lo que va a decir. Está hablando de cómo los gentiles vinieron a ser injertados en el olivo, en Cristo. Y en el versículo, voy a iniciar en el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, está hablándole a los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos. Porque él está hablando, Pablo está tomando el cántico profético de Moisés, que establecía que como ellos le habían provocado a ira, él les provocaría ira con pueblo que no era pueblo, y ese pueblo eran las naciones gentiles. Dios mantendría en endurecimiento a Israel, solo unos pocos verían, y abriría las puertas a la salvación de los gentiles. Y Pablo le está hablando a los gentiles, porque se les ha subido un poco el orgullo, están tomando la misma actitud de los judíos, le está diciendo, no está bien. Eso mismo les pasó a ellos. Se creían los nenes lindos y despreciaban a todos los demás. Cuidado ustedes ahora de creerse que ustedes son los nenes lindos y despreciar a los que son desgajados, porque dice, aún los que han sido desgajados, si se arrepienten, serán injertados. O sea, si hay alguien que no forma parte del plan en el momento, no es salvo, debo decir, no fue parte del plan, y hay arrepentimiento, es colocado en el cuerpo. Mira lo que dice, voy a leerlo completo para que lo pueda ver. Pues como vosotros también en otro tiempo, está hablando de los gentiles, erais desobedientes a Dios, vivían en desobediencia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, está hablando del pueblo como nación, para que por la misericordia concedida a vosotros, Dios ahora ha puesto su misericordia en salvar a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó, mire lo que va a decir, a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos los que iba a salvar. Todos serían constituidos en vasos de ira hasta el momento en el que Dios los salvase. Miren lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, en términos resumidos. Es más complejo, pero lo voy a resumir. Por siglos Dios estuvo trabajando con Israel, mientras dejó a los gentiles en la oscuridad. En Cristo los ha dejado ahora a ellos en oscuridad y ha presentado el evangelio, ha traído a la luz del evangelio a los gentiles. Eso es lo que está diciendo. Y por eso es que está diciendo
que finalmente ha tenido misericordia de quién? De todos, porque según le presentó, no está diciendo que va a salvar a todos, según él le presenta el evangelio a los judíos, ahora le presenta el evangelio a quién? A los gentiles, para que de ambos él haya tenido ¿qué? Misericordia. Eso no significa que todo el mundo se va a salvar, sino que la misericordia de Dios no se limitaba o no se limitó en su plan solo a Israel. Lo que causa confusión o para algunos difícil de entender es por qué Dios lo hizo de la manera en que lo hizo. ¿Por qué no tener desde el principio un llamado abierto a todos? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, versículo 32, para tener misericordia de todos. Y mira lo que va a decir. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo que está diciendo, esto va más allá del alcance de lo que yo puedo entender. Porque uno tiene que aprender a que nosotros ni podemos comprender totalmente a Dios. Hay una parte que se llama la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Nosotros podemos comprender lo que Dios nos permite que podamos entender, pero Él es infinito, nosotros somos seres, vasos finitos. De hecho, la Escritura dice que lo revelado de Dios le es dado a los hombres y lo oculto le pertenece a Dios. Ese es Deuteronomio capítulo 29. Si mi mente no falla, me podría fallar. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Se hace la pregunta. ¿Quién pudo entender que este era el plan de Dios? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que Pablo lo que está diciendo en Romanos capítulo 11 es, regresando al Salmo 85 para concluir. El salmista reconoce, aunque el salmo se le atribuye a Coré el músico, pero el salmista me refiero a que el que escribe el salmo. El que escribe el salmo está recordando que solo Dios puede intervenir para salvar al pueblo. Que solo Dios puede perdonar el pecado y cubrir la iniquidad de su pueblo. Solo lo puede hacer Dios. Y está rogando en el Salmo 85, porque ha llegado el punto que cree que Dios está tan airado que se pregunta si Dios no va a actuar. Dice, te quedarás airado de generación en generación. Mire cómo lo dice en el versículo 5. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? O sea, ¿vas a quedarte airado? Y la pregunta clave es, ¿no volverás a darnos vida? En otras palabras, ¿no vas a intervenir porque estamos muertos? Solo tú puedes darnos vida. Está hablando del nuevo pacto. Sería por medio de este rey ungido que Dios haría propiciación y traería a la vida a los muertos. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. ¿No dice la Escritura que por medio del nuevo pacto, el acto de intervención de Dios en el corazón del hombre, el pueblo entonces sería pueblo de él? Le buscarían, le adorarían y lo harían de todo corazón. Le dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¿Quién es la misericordia de Dios? ¿Y en dónde se encuentra la salvación de Dios? Bueno, está en el Salmo 86, que no lo vamos a cubrir. Pero recuerde que el Salmo 86, solo lo llevo allí, fue el Salmo que nos hizo llevar parte del recorrido que hicimos hoy de pasajes por el versículo 9. Todas las naciones que hiciste
O sea, está poniendo Dios creó todo lo que existe. Vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Ya iremos y veremos entonces un poco más, si Dios lo permite, el próximo jueves en el Salmo número 86. Así que la salvación de Dios y la misericordia de Dios se encuentra en un acto que solo Dios puede hacer. Y ese acto de salvación tiene que ver con que Dios nos aparte de su ira, porque éramos hijos de ira, Efesios 2, cubra, quite nuestros pecados, y eso lo haría el Mesías por medio de su propia muerte. Solo que descubrimos o se amplía en el Salmo 86 que ese acto de redención que está pidiendo David o Coré, y que podría alguien pensar que se limita solo al pueblo de Israel, el Salmo 86 dice, no, la actuación de salvación que va a ser el rey ungido es para beneficio también de las naciones, pero ya llegaremos ahí. Yo a veces quisiera seguir. Vamos a orar para terminar por hoy. Amado Dios y Padre eterno, le alabamos y damos gracias en esta noche por este tiempo, este espacio en el que podemos abrir nuestras Biblias y ver cómo, qué maravilloso es que el ejercicio que acabamos de hacer lo hacemos muy a menudo. Como libros, autores diferentes, libros en momentos, en contextos totalmente distantes y diferentes, pueden tener una armonía de pensamiento, pueden tener congruencia, correspondencia y no entrar en contradicción. Solo porque es su palabra, Dios. Porque ese plan es como Pablo dice en Efesios 3, es el misterio que usted comenzaría a revelar. Y que el primer momento en que parte de ese plan comienza a develarse o a revelarse se da en Génesis 3:15, en el mismo momento de la caída de los hombres, del juicio y de las consecuencias que vendrían sobre Adán y Eva y sobre la posteridad. Allí usted comienza a hablar de aquel otro hombre, de lo que la Biblia llama el segundo Adán, que nacería también de una mujer y que vencería, que le aplastaría la cabeza a la serpiente, que por medio de él muchos serían salvos. Damos gracias a Dios por su bendita palabra y por proveernos el entendimiento y la luz por medio de su Espíritu para poder interpretar escritura con escritura y poder entonces trazar una interpretación que sea objetiva y no subjetiva, no una interpretación privada, propia de lo que uno cree, yo entiendo, me parece, sino que podamos ir y con claridad ver dónde está la luz y dejar que la escritura nos dé el significado, amplíe nuestra comprensión, nos dirija a entendimiento. Señor, gracias por su bendita palabra y por la obra de su Espíritu. Agradecemos este tiempo y de la misma forma y manera en que nos trajo con bien, también le pedimos que posteriormente nos lleve con bien a nuestro hogar, en la bendición que solo puede proveernos usted, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Amén.